Primero vamos a orar. Oremos juntos, hermanos. A nuestro Dios Altísimo, te damos gracias, alabanza y gloria, Señor. También a nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias porque tú derramaste toda tu sangre y limpiaste todos nuestros pecados y nos salvaste del infierno. También nos ha dado el privilegio de ser los hijos de Dios. Señor, hoy, por tu gracia, estamos aquí para recibir tu palabra y gracia. Señor, tú sabes que todos nuestros hermanos cada uno tiene dificultad y problema. Ellos están pasando una situación muy difícil. Sin embargo, por tu ayuda, estamos aquí ante ti, Señor. Con nuestros hermanos amados, queremos servir a ti por tu iglesia. Sin embargo, tenemos muchas necesidades y angustias. Te pedimos por tu ayuda, por tu poder, por tu amor. Te pedimos la palabra necesaria para nosotros hoy. También, Señor, por favor, repréndanos por nuestra pereza. Queremos ser más fieles y responsables. Necesitamos tu sabiduría. También tenemos que entender más profundamente sobre tu amor para con nosotros. Aunque vivimos en este mundo, tenemos una esperanza viva en el cielo. Sabemos bien que tú vendrás pronto. Por favor, apréndanos para que estemos listos para recibirte con gran alegría y gloria. Señor, hoy te pedimos que denos tu gracia necesaria para con nosotros. Gracias, Padre. Estas palabras hemos orado en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de la palabra de hoy es de agua a vino. Busquemos San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2. Pongan un índice en San Juan capítulo 2 para volver fácilmente. San Juan capítulo 2, desde el versículo 1 al 11. San Juan 2, versículo 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «¿No tienen vino?» Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaba ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo:
llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hasta aquí. Como saben bien, en nuestra época, en muchas iglesias dan importancia en milagros, señales, ¿no? Por ejemplo, sanar enfermedad, o hablar en lengua, ¿no? Jesús también hizo muchas señales, milagros. Entre ellas, la primera señal que Jesús hizo fue esta. El acontecimiento de San Juan, capítulo 2. En una fiesta de bodas, convirtió agua en vino. Mire, vamos a pensar las palabras. Boda, agua y vino. Boda, agua, vino. Estas palabras, cada uno tiene significado espiritual. También, ellas, se juntan, nos explican sobre la salvación. Boda, agua y vino. Pero, del capítulo 2, San Juan, han surgido unos malentendidos. ¿Qué? Primero malentendido es los que dicen lo que las personas que les gusta tomar alcohol, ¿no? Ellos utilizan este versículo diciendo, Jesús mismo hizo vino para los hombres, ¿no? Entonces tomar vino, tomar alcohol no es un pecado. La Biblia también dice solamente no se embriaguen, ¿no? Entonces, tomar alcohol poquito, está bien, no se preocupe nada. Excusándose así, toman poco o mucho, bastante alcohol, cualquier tipo, cerveza, vino, pisco, ¿no? Hasta que finalmente perdieron su mente. También, otro malentendimiento sale de esta palabra, esta historia, es sobre María, no ella, María. La Iglesia Católica, exaltando a María, dice, ¿quién le pidió a Jesús que hiciera vino? ¿Quién? María, era María. ¿Por qué Jesús hizo vino? Porque Jesús no pudo rechazar la petición de su madre, ¿no? Entonces, nosotros también, cuando oramos y pedimos al Señor a través de María, Él nos acepta y suple nuestra petición, nuestra necesidad, ¿no? Parece muy religioso, parece muy razonable, sin embargo, esto es un verdadero malentendido, ¿no? Es muy cierto que María tenía buena fe, es verdad, y tenemos que imitar su forma de vivir. También, por medio de su cuerpo, vino el Salvador al mundo. Aún así, no obstante, ella no debe ser adorada como la Madre de
Dios. ¿Por qué? Porque antes que ella estuviera en el mundo, nuestro Señor Jesús ya existía desde el principio. No es correcto decir que Jesús pudo nacer por María, sino que Dios, sin importar que fuera María o no, puede enviar a su Hijo a través de una mujer merecedora. ¿No? Quiere decir que María era una sierva que fue usada preciosamente por Dios. Una sierva, es verdad. San Lucas 1 dice, entonces María dijo al ángel Gabriel, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ella fue una buena sierva de Dios. Busquemos San Lucas capítulo 7, 11. San Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11, versículo 27. Lucas 11, 27. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Una mujer gritó, bienaventurada María, porque ella dio a luz y crió al Señor. Pero al escuchar esto, ¿qué respondió Jesús mismo? ¿Acaso estuvo de acuerdo así como, esto es correcto porque ella es mi madre? ¿No? En verdad, no dijo esto. Versículo 28, leamos juntos. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Una mujer dijo que, bienaventurada María, pero Jesús mismo dijo, antes más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que viven según la palabra de Dios son más bienaventurados que María. ¿No? Jesús dijo esto. También, esto es la lista de los libros del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros hay? 27 en total. Entre ellos, en los libros de San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se da el nombre de María bastantes veces. ¿Por qué? Porque entre ellos, los 4 libros, escribieron sobre la vida de Jesús. Y luego, aparte de ellos, solo en Hechos nomás. Más exactamente, solamente en el capítulo 1 de Hechos, ella aparece una vez más, cuando oró con los discípulos del Señor. Capítulo 1 de Hechos es la última vez, ¿verdad? Y después, ni siquiera se trata sobre María en la Biblia. ¿Sí o no? Es correcto. Mire, ni en todos los libros del apóstol Pablo, ni en 2 libros del apóstol Pedro, que se dice que fue el primero papa católico, aún tampoco Santiago, que era
el otro hijo de María. Ni siquiera trata acerca de María, ¿verdad? La Biblia misma no le da mucha importancia a ella. Sin embargo, los hombres, la religión, la exaltan y enseñan a la gente que oren en su nombre o que pueden recibir mucha bendición por ella. Esto es gran malentendido. La madre de Jesús. Porque naturalmente los hombres tienen una buena imagen de la madre. Una imagen como la vida o el amor, ¿no? Debido a que desde los antiguos tiempos muchos pueblos han tenido la costumbre de adorar diosas como madre. Sin embargo, en la Biblia solo son adorados el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nada más. Busquemos San Mateo. San Mateo, capítulo 12. San Mateo capítulo 12, versículo 46. San Mateo 12, 46. Mientras el Jesús aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: Señor, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Porque Jesús viajaba a muchos lugares para predicar la palabra de Dios, pasó mucho tiempo sin que María lo viera, ¿no? Por eso ella, deseando ver a su hijo, vino para encontrarlo. Pero Jesús, casi siendo arrollado por la cantidad de gente, estaba predicando. Entonces, María pidió a una persona que le avisara a Jesús de su presencia. Tu mamá está aquí, ¿no? Por eso, no sé quién es, le dijo a Jesús: Señor, tu madre y tus hermanos de carne, de sangre, están fuera para verte. ¿No? Entonces, al oír esto, mi mamá vino, ¿no? ¡Qué alegría verla! ¿Nos parece esto sería bueno? Sin embargo, no dijo así, sino, versículo 48 al 50, lentamente leamos juntos. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. ¿Quién es mi madre? Pensemos, si escucharía esta palabra de Jesús María, entonces, ¿qué sentiría ella? Jesús le trató de manera fría. Pareciera que hizo muy mal, ¿no? ¿Por qué? No sé exactamente, pero quizás
hizo esto de intento, porque sabía previamente que la religión del hombre exaltaría a María. Jesús, también la palabra de Dios nos enseña, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Sin embargo, en la Biblia Jesús no le llamó a María madre, ni una vez, sino solamente mujer. En realidad, en esa época, la palabra mujer no era una forma de menospreciar. Sin embargo, es cierto que aún en la cruz, viendo a María no le llamó madre. No la trató con el afecto humano, ¿no? Entonces, ¿por qué está muy triste? No se preocupe, ¿no? Entonces, en San Juan capítulo 2, Jesús hizo vino. ¿Por qué? ¿Era porque María le pidió esto? ¿Es verdad? ¿Acaso nosotros también tenemos que pedir al Señor a través de su madre? Miren esto, San Lucas capítulo 7. San Lucas 7. San Lucas 7. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. ¿Quién rogaron a Jesús? Ellos. ¿Quiénes son ellos? Los ancianos, diciéndole a Jesús, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús no rechazó, fue con ellos. ¿Qué quiere decir esto? No solo por medio de María, sino que si es conforme a la voluntad del Señor, por la petición de los ancianos, aún también cuando nosotros mismos le pedimos, Jesús oye y actúa, ¿no? Es verdad. Estas palabras pueden molestar a los católicos. Sin embargo, María fue una sierva de Dios que fue usada hermosamente para la gran obra del Señor. Hasta ahí no más. Nosotros mismos podemos pedir directamente, no por medio de María, al Señor. San Juan, busquemos. San Juan, capítulo 14, San Juan, capítulo 14, versículo 13, 14:13, leamos juntos. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, no en el nombre de María, en mi nombre directamente lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. San Juan 16 también, busquemos. San Juan 16. San Juan 16,
26, 27, leamos. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, sino pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. En aquel día pediréis en mi nombre, directa y personalmente podemos pedir a Dios. ¿No? De capítulo 2 de San Juan ha surgido un gran malentendimiento sobre María, ¿no? Adorarle a ella, hacer estatuas, orar ante ella y pedir el perdón de pecados o bendición, ciertamente no es bíblico. Quiero que distingan bien sobre estos malentendidos. Y ahora vamos a ver la palabra principal de hoy. Volvamos San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas. Se agotó, ¿qué? El vino. En la fiesta no hay el vino, ¿no? Jesús hizo vino con, ¿qué? Agua. Mire, unas bodas hizo el vino con agua. De agua a vino. El título de la palabra de hoy es de agua a vino. ¿Qué? De agua a vino. Como ya saben bien, en muchas partes de la Biblia el agua se refiere a la palabra, ¿no? San Juan 3 respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Jesús dijo que debe nacer de nuevo, nacer de agua y del espíritu para entrar al cielo, esta agua simboliza la palabra. Es cierto, también en primera Pedro 1 y Efesios capítulo 5, 26, en ellas, agua se refiere a la palabra de Dios. Es cierto. También, el vino, específicamente por su color rojo, varias veces simboliza la sangre de Jesús, ¿no? Sangre de Jesús. San Marcos 14, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos. Les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. En la noche, antes que Jesús fuera crucificado, tomando la Santa Cena con sus discípulos, partiendo pan, dijo: esto es mi cuerpo. Y luego, también tomando la copa, ¿qué es esto? Obviamente el vino, ¿no? Dijo: esto es mi sangre. Primera de Corintios también, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿No? Y si vemos Génesis, cuando Lot, ¿quién es Lot? El sobrino de Abraham, fue capturado en la guerra de los reyes. Abraham los siguió con sus criados y los salvó. Y luego, cuando él regresaba a su tierra, el sacerdote Melquisedec lo recibió. En ese momento, él trajo, ¿qué? Pan y vino. Este sacerdote Melquisedec era, ¿quién? Jesús mismo, ¿no?
Jesús mismo. Entonces, pan y vino simbolizan. Mire, este Melquisedec era Jesús. Él trajo pan y vino. ¿Qué simboliza esto? Su cuerpo y sangre. De agua, de la palabra, a vino, la sangre de Cristo. Busquemos San Lucas. Vamos a pensar en otra vez sobre vino. En varias veces el vino en la Biblia simboliza la sangre de Cristo. San Lucas capítulo 10. San Lucas 10. Versículo 30. San Lucas 10:30. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo una levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Aquí sale un hombre que iba a morir asaltando por ladrones. Se refiere a todos los hombres. ¿Entienden bien, por favor? Dice, un hombre descendía, ¿de dónde? De Jerusalén a Jericó. Como él, todos los hombres siendo apartados de la gloria de Dios. Jerusalén simboliza esto. ¿A dónde? A Jericó. Están descendiendo al mundo que va a ser destruido. ¿No? ¿Cómo fue asaltado por ladrones? Los hombres siendo quitados por el diablo, su alma, el valor y el propósito verdadero de la vida están yéndose a la muerte, ¿no? Imagínense, por favor. Pero un sacerdote y un levita que adoraban y servían bien a Dios por fuera lo vieron. Sin embargo, sin ayudarlo, lo pasaron nada más. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la religión del mundo no puede salvar nuestro espíritu. No obstante, versículo 33 y 34, leamos juntos. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Un sacerdote de quien los judíos se burlaban tuvo compasión del herido y lo salvó. Este samaritano se refiere a nuestro Salvador Jesús. Él le echó, ¿qué? ¿Qué echó a él? Respóndeme, por favor. Aceite y vino. Aceite y vino, es decir, el Espíritu Santo y la sangre de Cristo, ¿no? Y luego lo llevó al mesón y pidió que lo cuidara hasta que él regresara. Este mesón es la iglesia. Miren bien, no todo agua y vino, no todo que sale en la Biblia simbolizan la palabra y la sangre, no todo. Sin embargo, en muchas partes, especialmente
en la palabra principal de hoy, San Juan capítulo 2, Jesús hizo de agua a vino. Esto es una imagen figura, una figura cierta de que entendemos, recibimos la sangre de Cristo por medio de ¿qué? La palabra, de agua a vino, de la palabra a la sangre de Cristo. Esto es la primera señal que Jesús hizo. Mire, en las bodas convirtió de agua en vino. Vamos a pensar en estas palabras sintéticamente. Los cristianos que recibieron la salvación verdaderamente, es decir, la iglesia es la desposada de Cristo. ¿Entiende? Va a casarse con Cristo en las bodas. Para esto, por medio del agua, es decir, la palabra, debe experimentar el vino, que es la sangre de Jesús. Esto es la primera señal que debemos recibir. No deseen otra señal, otro milagro. Esto es primero. Vamos a verlo más detalladamente. Volvamos a San Juan capítulo 2. San Juan 2. San Juan 2, versículos 6 al 7. San Juan 2, 6 y 7. Leamos juntos otra vez. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenar estas tierras de agua, y las llenaron hasta arriba, suficientemente hasta arriba. Hay, ¿cuántas tinajas? 6 tinajas de piedra. Estas tinajas simbolizan ¿a qué? Pregunto. A los hombres y nuestro corazón. ¿Por qué? Pensemos. ¿Cómo es la tinaja? ¿Cómo es la tinaja? Duro, ¿verdad? Porque fue hecha de piedra. Primero, es dura. ¿Y qué más? Fría. Y también por dentro está vacía. También, una más. Dentro, oscura, ¿no? Pensemos, estas 4 figuras, duro, frío, vacío y oscuro, son iguales a cómo era nuestro corazón y vida antes que encontráramos a Jesús, antes que se llenara con la palabra de Dios. ¿Entiende? 4, ¿qué? Duro, frío, vacío y oscuro, ¿no? Estas tinajas de piedra tienen que llenarse con agua. Esto debe ser cambiado a vino. Quiere decir que tenemos que llenar nuestro corazón con la palabra de Dios y entender exactamente sobre el significado de la sangre de Jesús por nosotros. Cuán hermoso es esta escena, ¿no? También, miren bien esta palabra. 6 tinajas de piedra para agua. ¿Cuál es, les pregunto, cuál es el propósito del agua con que se llenará la tinaja? ¿Qué propósito?
¿Ah? No, por favor. Pensemos bien. ¿Cuál es el propósito del agua? Esa agua. Aquí tiene. ¿No? Es para purificar. ¿Difícil? Por el propósito de la purificación. ¿Entiende? Agua estaba. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué propósito? Para purificar nuestro corazón. Mire, estas tinajas simbolizan a nuestro corazón, ¿entiende? Y nuestro corazón se purifica por ¿qué? La palabra de Dios. Busquemos Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Hechos 15, versículo 8 a 9. Hechos capítulo 15, versículo 8 y 9. Leamos juntos. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. Aquí dice, dándoles el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa con la palabra de Dios, ¿no? Y purificando por la fe sus corazones. Para tener la fe correcta, ¿qué tenemos que hacer? Debe oír la palabra de Dios, ¿no? Mire, por la fe, entonces, la fe, ¿de dónde viene? Así que, veamos juntos, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Entonces, mire, purificando por la fe. ¿De qué manera? Purificando por la palabra de Dios sus corazones. Entonces, Efesios 5, 26, leamos juntos, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Entiende? Mire aquí. Había agua para purificar, ¿no? También, mire, estas tinajas de piedra se refiere a nuestro corazón, que era duro, frío y vacío y oscuro. Se debe llenar con la palabra de Dios para que sea purificado. Especialmente, mire, ¿cuántas tinajas? 6. Específicamente este número 6. Creo que, mi pensamiento nomás, creo que quiere decir toda la historia humana de los 6,000 años. Es decir, todos los hombres necesitan la palabra de Dios y la única manera para encontrar al Salvador es por medio de la palabra, recibir la sangre de Cristo, de agua a vino. También tenía que llenar agua en las tinajas. ¿Hasta cuándo? Llena. Hasta arriba, ¿no? Hasta arriba. No solo poco, no, ni hasta la mitad. Ah, Señor, hasta aquí nomás, suficiente. Hasta arriba. Mire, hasta arriba tenía que llenar. En ellas
en las tinajas, ¿qué quiere decir? En ellas no debe estar otra cosa, tampoco espacio, aire, ¿no? Con agua enteramente, ¿no? Tenía que llenarse. Pensemos, en nuestra alma, ¿cuánto se llena la palabra y cuánto queda espacio para nuestro propio pensamiento? ¿No? Estando de acuerdo, la palabra de Dios es verdad, pero todavía tenemos mucho espacio de nuestro propio pensamiento. ¿No? La palabra de Dios dice así, sin embargo, yo pienso por mi pensamiento, mi opinión, ¿no? Esto es. Hasta arriba, sin tener otras cosas. Para obtener el vino, tenía que llenar agua hasta arriba de la tinaja. De igual forma, podemos creer verdaderamente en la sangre de Jesús cuando podemos reconocer que la Biblia es la verdad perfectamente. ¿No? Debido a esto, pensemos en nuestro seminario de la Biblia, en nuestra iglesia. A pesar que ese seminario al final proclama a la sangre de Cristo, ¿no? Es decir, dar vino. Sin embargo, no decimos esto, el Evangelio, desde el primer día. ¿No? ¿Cuándo? El último día. ¿Por qué? No decimos la sangre de Cristo desde el primer día. ¿Por qué? Primero testificamos la Biblia. Esto es la etapa, así como llenar agua en tinaja. ¿No? Sin tener esta etapa, solamente reciban a Jesús como su Salvador. Oramos. No sirve nada. No puede experimentar la sangre de Cristo. Tenemos que llenar con las palabras de Dios, aprendiendo de la creación. Se llena la palabra de ¿qué? Oh, Dios creó al mundo, todas las cosas y a mí. Primer día. Y segundo día, comprobando las evidencias acerca del huerto de Edén, el diluvio de Noé, podemos reconocer que la Biblia es la verdad. Poco a poco se disminuye el espacio de nuestro pensamiento. Algunos dicen, Dios es amor, Él es misericordioso, no nos juzga. No existe el infierno. Sin embargo, aprendiendo la tribulación del pueblo de Israel, podemos entender la justicia de Dios. ¿No? Podemos reconocer el infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia, que es la verdad, dice así. Sin reconocer el infierno, ¿cómo puede recibir la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿No? Solamente recibir a Jesús. Jesús murió por mis pecados nomás. Primero necesitamos llenar la palabra en nuestro corazón. ¿Hasta cuándo? Hasta arriba. Algunos dicen que si vive de la manera recta, se le arrepiente, puede ir al cielo. Pero aprendiendo la ley de Dios, llegamos a conocer
tan sucios somos. Y nadie está justificado ante Dios por sus buenas obras, ¿no? Esto es el proceso de llenar la tierra con agua. Mire, 6 tinajas. Específicamente, la duración de nuestro seminario, ¿cuántos días? 6 días. Cada día, ¿cuántas horas dura? 2 o 3 horas. Miren, están ahí 6 tinajas de piedra para agua, cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. ¡Wow! ¿No? Coincidente, ¿no? Aprendimos la palabra por el seminario por 6 días, cada día, 2 o 3 horas. Es coincidente nomás. Sin embargo, tiene razón, ¿no? ¿Cómo pueden entender la salvación directamente? Reciban a Jesús. Muy brevemente, muy simple. Yo también quiero hacer de esta manera muy simple. ¿Sabe? Cada día, cada clase de seminario, yo preparé cada día casi 16, 17 hojas. Hermano Josué sabe bien, ¿no? Yo también quiero disminuir, ¿no? Le suma, muy simplemente. Sin embargo, de esta manera, no se llena agua en la tinaja. No puede experimentar el vino, la sangre. Busquemos Isaías 55. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías 55, versículo 7, leamos juntos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ciertamente es muy difícil dejar su pensamiento, ¿no? Llenándose nuestro corazón con la palabra de Dios, podemos dejar nuestro pensamiento incorrecto. Cuando llega a entender que la palabra de Dios es absolutamente verdad, puede sujetar su pensamiento ante la palabra de Dios. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Para entender esto, para reconocer esto, lo que necesita es oír la palabra de Dios. Esto es llenar agua en la tinaja. Versículo 3. Leamos juntos. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno.
las misericordias firmes a David. Así como llenar agua hasta arriba de la tinaja, inclinando el oído. Escucha bien la palabra, reconociendo cuán alto es el conocimiento de Dios, puede dejar suyo. A consecuencia de esto, como el agua fue convertida en vino, puede creer que la sangre de Cristo perdonó todos mis pecados eternamente. Puede entender la eterna redención. Aquel que su corazón se llena con el agua puede tener convicción de la salvación por medio de la palabra de que la sangre de Cristo cumplió la eterna redención. Eterna. Mire, por el pensamiento humano no puede entender sobre el perdón de pecados del futuro, ¿sí o no? ¿Cómo podemos entender por nuestro pensamiento mis pecados de futuro también fueron perdonados? Por nuestro propio pensamiento no podemos entender esto. Sin embargo, la palabra de Dios dice que somos santificados para siempre. Entonces lo creemos nada más, ¿no? Aunque es muy diferente que nuestro pensamiento, sino ¿no? Podemos aceptarlo. San Juan, volvamos. San Juan capítulo 2. Entonces, el seminario dura 6 días. ¿Es mucho o razonable? Necesario. 2 horas o 3 horas. Por favor, termina rápido. Necesario. 6 tinajas. Cabría 2 o 3 cántaros. Pensemos esto. San Juan 2, 6. Estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dio, leamos juntos, llenar estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se llevaron. Pensemos. Justo poco tiempo antes, unos minutos antes, Jesús mandó a los siervos que llenen agua en las tinajas. ¿No? Poco tiempo atrás, pero ahora les dijo, sacar ahora y llevarlo al maestresala. ¿Qué significado tiene esto? Saquen y lleven este agua al maestresala. ¿Qué significado tiene? ¿Ah? Se refiere a la fe. Supongamos que ustedes fueran estos siervos. ¿Entiende? Vamos a pensar. Somos estos siervos. Conocen que se agotó el vino. Imaginemos, se agotó el vino en las bodas. Y conocen que
El novio y su señor y maestresala y los invitados están esperando ¿qué? Vino, no agua. ¿Entiende? Los siervos, ustedes mismos han medido el agua en las tinajas. Conocen ciertamente qué hay dentro de las tinajas. ¿Qué hay? Agua. Hay agua, no vino, ¿no? ¿Entiende? ¿Qué hay? Agua. Afuera, ellos, ¿qué están esperando? No agua, vino. Sabiendo esto. Pero Jesús les dice, ahora sáquenlo y llévanlo al maestresala. Entonces, ¿qué responderían ustedes a Jesús? Es agua. Señor, ¿qué estás diciendo? Ellos están esperando vino, no agua. Si llevamos esta agua al maestresala, le molestará bastante, ¿no? Nos reprochará mucho, ¿no? Señor, esto es el agua, porque hemos metido justo unos minutos atrás. Sabemos, esto es agua, no vino. Entonces, ¿por qué nos dice, sáquenos? El mandato del Señor, sacar agua y llevarlo al maestresala, es para probar la fe de los siervos. ¿Entiende? Pensemos bien, hermanos. Solo por el poder de Jesús no puede ser de agua a vino. ¿Entiende? Sino necesita también la fe del hombre. Efesios 2:8. Leamos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sois salvos. ¿De qué manera? Primero, por gracia. También por medio de la fe. El poder y la gracia de Dios para la salvación son perfectos, sin falta nada. Y la verdad del Evangelio es muy cierta. Ahora sí, para recibir la salvación, debe creer en el Evangelio personalmente de que Cristo murió por mí. Todos mis pecados, hasta los que del futuro fueron quitados por la sangre de Cristo. Pensemos en la obra de los siervos y en la obra que los siervos hicieron y la obra que Jesús hizo. Comparamos. La obra de cambiar de agua a vino, ¿quién hizo? Jesús la hizo. El hombre no puede hacer esto. Entonces, les pregunto, ¿los siervos hicieron algo o nada? ¿Los siervos hicieron algo o nada? ¿Ah? Hicieron. ¿Qué? Primero, la obra de llenar el agua a la tinaja. ¿No? Del mismo modo, para nacer de nuevo, el hombre no necesita hacer nada. ¿Creen esto? No. El hombre al menos tiene que hacer el trabajo de escuchar la palabra y creer. ¿Entiende? Cuando el Señor dice sacar el agua, entonces sacamos y llevamos. Esto es la fe. Sin importar que parezca razonable para nosotros o no. Esto es la fe.
Del mismo modo, no podemos quitar nada de nuestros pecados. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer? Duerme. Algunos siempre duermen en la palabra. Puedo decir confiadamente, él no puede recibir la salvación. ¿Por qué? Sin palabra, imposible, ¿no? Tenemos que oír el Evangelio con atención. Al menos, tenemos que hacer esto. De la misma forma, de llenar el agua, la tinaja, llenar la palabra de Dios en nuestro corazón. Esto es nuestra porción, ¿no? Dios tiene que hacer esta parte también. Oh, Señor, no quiero hacer nada, solamente tú me salvas. Sin palabra recibir a Jesús no vale de nada. Sin escuchar ni entender el Evangelio, se dice que soy salvo, soy salva. Esto es en vano. Es verdad. El Evangelio nos dice sobre la gracia de Jesús. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo cumplió la redención. Jesús nos ha redimido de nuestros pecados. Romanos 4:25, el cual Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Como el justo en que no hay pecado murió en vez de nosotros. Entonces, no tenemos que recibir la condenación de Dios. Esto es la redención. Romanos 5:8, leamos juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Cristo es el amor más grande de Dios para con nosotros. Aunque yo soy un pecador, muy digno de ir al infierno, el Hijo de Dios murió por mí. No hay otro amor más grande que esto. Cuando llenamos estas palabras del Evangelio en nosotros, la sangre de Cristo cubre todos nuestros pecados para siempre y nos da la vida eterna. La palabra de Dios dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, el Cordero de Dios que quita sus pecados. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que cree en Jesús jamás se perderá. El dicho que pecará otra vez, irá al infierno, esto parece una palabra piadosa, pero en realidad, de verdad, su corazón todavía no está lleno con la palabra, sino que queda mucho de su propio pensamiento. Tiene que llenar el agua ¿hasta cuándo? Hasta arriba de la tinaja. San Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado
es, consumado es. Jesús vino al mundo para quitar nuestros pecados y sus pecados. Y muriendo, dejó esta proclamación de mucha gracia, consumado es. En consecuencia, creemos en Él y su palabra nada más. Mire. Llenar estas tinajas. ¿Qué simboliza esto, tinajas? Nosotros. De agua. Agua simboliza la palabra. Y luego sacar ahora y llevarlo al maestresala. Con la fe, por medio de la fe, podemos recibir la gracia de salvación por su sangre de Jesús. Oye la palabra. Escucha el evangelio de que purifica tu pecado. Deja tu pensamiento y cree en Jesús. Y cree en lo que ha hecho por ti. El título de la palabra de hoy es de agua a vino. La primera señal que Jesús hizo fue que en las bodas convirtió el agua en vino. Otra vez. La primera señal de Jesús es que en las bodas convirtió de agua a vino. El día cuando Jesús venga de nuevo será el día de sus bodas. ¿Entiende? ¿Y quién es su desposada? Es la iglesia. La iglesia son los santos que han recibido la salvación. Apocalipsis 19:7. Leamos juntos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahorita el Señor está preparando su propia novia, desposada. Esto es la iglesia. Él y Espíritu Santo están esforzándose en predicar el evangelio para salvar las almas. Porque esto es hacer su esposa. Tenemos que entrar en la iglesia verdadera por medio de la salvación, ¿no? Por favor, hermanos, no deseen otros milagros. No tengo ningún poder de hacer, sanar enfermedad. Yo mismo estoy muy débil. No deseen estos. Primero, escuchen el evangelio con un corazón humilde. Conozcan personalmente la sangre de Cristo que fue derramada por ustedes. Oremos para terminar. Gracias, Señor Santísimo y Altísimo, que está lleno de mucha gracia y amor para con nosotros. Gracias por la palabra de hoy. Jesucristo convirtió del agua a vino en las bodas. También ahora nuestro Salvador Jesús está esperando cuando su esposa esté lista. Ahora somos santificados por la sangre de Cristo y podemos tener privilegio de ser su esposa. Sin embargo, entre nosotros también, entre nuestra familia, todavía muchas almas
están perdidos de tu gloria, Señor. Úsanos nuestra vida y nuestra fuerza para salvar otras almas, especialmente nuestra familia. Queremos vivir por tu gloria, agradeciendo tu amor. Señor, ayúdanos a esta iglesia para que podamos cumplir tu santa obra. Estamos preparando, tú sabes bien, la construcción del nuevo local. Tenemos muchos obstáculos, sin embargo, confiamos en ti, en tu poder. Gracias, Padre. Bendice a muchos hermanos que están sirviendo por tu iglesia. Gracias, Padre. Oramos en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Amén.